Precedente judicial. Hablamos de precedente judicial cuando una decisión de un tribunal constituye una autoridad obligatoria para el mismo tribunal y para otros de igual o inferior rango. La doctrina del precedente, surgida en el sistema jurídico del common law, tiene en la actualidad una relevancia destacada en todos los sistemas jurídicos, dada la importancia de las decisiones judiciales, no solo en la vertiente que le es propia, es decir, la aplicación del derecho, sino en la medida en que han adquirido relevancia como fuente formal de derecho. Anteriormente, los jueces se apoyaban en disposiciones generales o decretos reales. De esta forma, las resoluciones se sustentaban en la costumbre que era aceptada y reconocida por la población. Así es como este pensamiento jurídico o forma de juzgar se vio reflejado en las sentencias y adquirieron fuerza legal que al ser reiterada dieron origen a los precedents. En consecuencia, estos se catalogaron como referentes directos para casos análogos, que adquirieron carácter obligatorio bajo la doctrina del stare decisis, que en otras palabras significa la costumbre de respetar la autoridad de las decisiones tomadas por los jueces en los casos anteriores, logrando con el paso del tiempo la homogeneización de las normas consuetudinarias del reino y a su vez dando origen al common law, sistema que al momento de arribar a Estados Unidos de América volvió indispensables a los precedentes judiciales, constituyendo un sistema de derecho judicial tan relevante como el propio derecho legislativo. El análisis del precedente judicial tiene especial complejidad, dado que están implicadas las siguientes dimensiones: la objetiva, qué es lo que tiene eficacia de precedente y qué va a distinguir entre ratio decidendi y obiter dicta. La ratio decidendi es un término legal de origen latín que se traduce como la razón para decidir. Constituye la parte esencial de un fallo judicial, donde se explica el razonamiento jurídico que respalda la resolución adoptada por el tribunal. Consiste en el conjunto de argumentos legales que fundamentan la conclusión del juez. Es decir, cuando un tribunal emite un fallo, suele detallar su razonamiento y principios legales que respaldan su decisión, siendo ese aspecto de la decisión el que establece el precedente legal y sirve de guía para casos futuros en hechos similares. Mientras tanto, el obiter dictum u obiter dicta se compone del análisis de los razonamientos y de los principios invocados por un juzgador en un caso concreto, pero estos no constituyen el principio normativo sobre el cual se basa su decisión, por lo tanto no representa la parte obligatoria del precedente, ni vinculante para casos posteriores. Sin embargo, puede ser persuasiva para controversias posteriores. Tenemos también la dimensión institucional. Esto se refiere a la organización de los tribunales y las relaciones de autoridad entre los mismos, y que lleva a distinguir entre precedente horizontal, precedente vertical y autoprecedente. El precedente vertical se refiere a la organización en la cual rige una jerarquía entre órganos judiciales, en la que los inferiores están obligados a seguir los precedentes establecidos por los superiores. El precedente horizontal se da cuando dicha obligatoriedad lo es respecto a las decisiones de otro juez del mismo nivel, es decir, no existe jerarquía. Y el autoprecedente se da cuando un juez está obligado a seguir sus propios precedentes. Otra dimensión es el de la eficacia.
es relativa a la intensidad con que los precedentes ejercen su eficacia y que distingue entre precedentes persuasivos y obligatorios. Un precedente solo es aquel que tiene eficacia jurídicamente vinculante para las decisiones sucesivas de casos análogos. Los precedentes pueden tener una triple relevancia, como fuente formal de derecho, como fuente material y como argumento judicial. El precedente es fuente formal de derecho cuando en el derecho de un determinado país es reconocido como tal. Desde este punto de vista, el precedente plantea cuestiones de muy diferente índole en las tradiciones jurídicas del common law y civil law. En el common law, el precedente es una de las fuentes del derecho, y los problemas que plantea son relativos a su determinación, a la comparación de casos, a las técnicas para seguir o apartarse del mismo, al tipo de vinculatoriedad en función del tribunal, etc. En los sistemas de civil law, por el contrario, la principal cuestión gira en torno al reconocimiento del precedente como fuente formal del derecho, que más allá de su carácter meramente especulativo, tiene importantes implicaciones teóricas y prácticas, como la cuestión de la vinculación de los jueces por determinadas decisiones judiciales y la legitimación del poder judicial para crear derecho. En los sistemas jurídicos del civil law se asume la existencia de una división tajante entre actos de creación de derecho que tienen origen legislativo a través del Parlamento y del Gobierno, y actos de aplicación del derecho, que corresponde a los jueces y a la Administración. Según este modo de enfocar la cuestión, los precedentes no constituirán una fuente formal de derecho, sino un recurso complementario al que los juristas y jueces pueden acudir en casos de insuficiencia o laguna de la ley, para dar una respuesta al caso individual. Por lo tanto, se asume que los precedentes no son fuente de derecho, puesto que la función de los tribunales no es de crear derecho, sino de aplicarlo. Hay supuestos en que los jueces ejercen una función claramente creadora de derecho, en el mismo sentido en cuanto a los efectos que la que realizan los órganos legislativos clásicos. Las normas creadas por el Poder Legislativo son obligatorias para todos y en especial para todos los jueces. En cambio, las normas generales, mediante las cuales el juez justifica su decisión en un caso de laguna normativa, no obligan en principio a los otros jueces. Pero una norma general creada por un juez, que en un caso determinado constituye un precedente, si otros jueces continúan con la aplicación de dicho precedente, se establece una jurisprudencia uniforme. La norma general creada por los jueces adquiere el carácter de obligatoria. Sin embargo, puede suceder que otro juez resuelva de otra manera un caso análogo. En tal situación, se tendría una norma general incompatible. La creación judicial del derecho se produce tanto en los casos de lagunas normativas como en los conflictos de las normas. Cuando las normas generales que correlacionan un caso genérico con dos o más soluciones incompatibles, el caso individual no puede ser resuelto por el juez sin modificar las normas existentes. Precedente y jurisprudencia. Por un lado, el precedente verdadero está constituido o puede conformarse por una decisión que, posteriormente, se establece como una norma que también se aplica a casos subsiguientes. Por otro lado, la jurisprudencia es un conjunto de decisiones que pueden ser numerosas, como en el caso de nuestro Tribunal de Casación, que incluyen cientos o miles de sentencias sobre las mismas cuestiones. Es concebida como un criterio auxiliar de la actividad judicial y su característica fundamental consiste en que tales decisiones no se crean reglas o subreglas, sino que se aplican las existentes en el ordenamiento jurídico, lo cual quiere decir
que el contenido de las decisiones jurisprudenciales consiste en la función de aplicación del derecho vigente. El precedente es definido esencialmente en función de dos factores. El primer factor deriva del hecho de que este no es todo lo que se dice en la sentencia en cuestión, sino más bien el fundamento para decidir, es decir, el Estado de Derecho sobre el que se ha pronunciado el órgano jurisdiccional para clasificar jurídicamente el asunto objeto de la resolución y, de hecho, para resolver sobre el mismo asunto. Es decir, la ratio decidendi, que es la regla de derecho que fijó el tribunal que dictó dicho fallo judicial, el cual se compone de los elementos normativos y fácticos que resolvieron un problema jurídico y que dicha regla servirá como modelo para aplicar en futuros casos. El precedente tiene relevancia como argumento utilizado por los jueces en la justificación de sus decisiones. El recurso al precedente encuentra su justificación en la autoridad del tribunal, en el principio de igualdad, en la certeza del derecho, etc. El segundo factor esencial es la necesaria analogía entre los hechos del primer y segundo caso, para que en este último aplique la misma ratio decidendi y determine qué resolución debe adoptarse en el primero. Es necesario que los hechos de los dos sean bastante similares, ya que es evidente, en caso de incoherencia de las situaciones de hecho, que una resolución basada en ratio decidendi no estaría justificada. Desde esta perspectiva, en realidad es el segundo juez quien, por así decirlo, crea un precedente adoptando la misma ratio decidendi del caso anterior. Solo en esta situación, de hecho, puede decirse que en la primera resolución se tiene un precedente en contra de la segunda. La analogía funciona como un argumento para justificar que una regla jurídica establecida en una sentencia se aplique a un nuevo caso, aunque no se encuentre expresamente regulada en la ley. Se basa en la idea de que si dos casos son suficientemente similares, la solución legal que se aplicó en el primero debe ser aplicable en el segundo, aunque no exista una norma específica para el segundo caso. La analogía se diferencia de la aplicación directa del precedente en que el caso actual no es idéntico al caso anterior, sino que se considera suficientemente similar para justificar la aplicación de la misma regla. En la aplicación directa, los hechos y la cuestión jurídica son idénticos al precedente. El primer juez podría adoptar una ratio decidendi para decidir una hipótesis universal y por lo tanto aplicable a casos posteriores, pero el éxito de este pronóstico o hipótesis depende de lo que determinen las autoridades judiciales en estos asuntos. Para entender el fenómeno del precedente y sus limitaciones, es necesario considerar las dimensiones que puede tener. La más importante, que es una característica particular del precedente, es la dimensión vertical, la cual está relacionada con la estructura jerárquica de la organización judicial, en donde quien está en la cima es el Tribunal Supremo y en los niveles inferiores se encuentran los tribunales. El precedente vertical se relaciona principalmente con las sentencias de los tribunales supremos, ya que se considera que éstas influyen en las decisiones de los tribunales inferiores. Estos deben ajustarse a los precedentes de las Cortes Supremas. Así, el precedente vertical implica la vinculación de los órganos jurisdiccionales a los precedentes de los tribunales de rango jerárquico superior que tengan facultades para revisar sus decisiones. La manera
en la que se suele garantizar que las decisiones de los órganos judiciales superiores se sigan por el resto de los operadores jurídicos es a través de la vinculación de la organización jerárquica a un sistema de recursos, especialmente a través de la casación. Los precedentes verticales vinculan de modo estricto, es decir, que son de observancia obligatoria. La otra dimensión importante es la horizontal. El ejemplo más típico de esta es el llamado autoprecedente, que se produce cuando el segundo juez se refiere a su propio precedente. No se niega que esto suceda en lo absoluto al ser un fenómeno frecuente en la práctica, pero hay un problema importante, ya que normalmente se descarta que la referencia a la propia decisión pasada no tenga un efecto de precedente. De estas dos dimensiones analizadas, es conveniente indicar que hay otros fenómenos que pueden tener relación con el precedente de varias maneras y que merecen mayor consideración. Los precedentes horizontales generalmente se consideran persuasivos, no son obligatorios, ya que los órganos jurisdiccionales no se encuentran obligados a seguirlos cuando existen razones sustantivas para apartarse de ellos. El objetivo principal del precedente horizontal es asegurar la uniformidad en la aplicación de la ley, al evitar que jueces del mismo nivel adopten decisiones contradictorias en casos similares. El precedente judicial en México. El 11º párrafo del artículo 94 de la Constitución dispone que la ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación y los plenos de circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas generales. Jurídicamente, se tiene por precedente al criterio jurídico empleado en una resolución judicial que debe servir como base para decidir casos futuros referentes a tópicos o hechos similares. En el sistema jurídico mexicano comúnmente se habla de jurisprudencia más que de precedentes judiciales. En México, la jurisprudencia judicial es la interpretación e integración de la ley firme, reiterada y de observancia obligatoria que emana de las ejecutorías pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o por salas, y por los tribunales colegiados de circuito. El derecho, aparte de intentar solucionar problemáticas estructurales, también da solución a problemas concretos, como cuando se violan los derechos humanos. Estos no siempre son los mismos, sino que adquieren características y complejidades conforme interactúan con el entorno social. El derecho, entonces, debe adaptarse a las condiciones y exigencias sociales en las que pretende operar, de manera que éste debe evolucionar no solo mediante actos legislativos con normas de alcance general y obligatorio. El derecho también puede evolucionar a partir de la interpretación que hacen las Cortes y los tribunales de distintas normas jurídicas. Es en este aspecto donde entra el precedente en acción, pues permite identificar la manera en que el derecho evoluciona dependiendo de contextos sociales y políticos y de la intervención que hacen distintos actores sociales e institucionales como las Cortes. A partir de lo anterior, nos cuestionamos si las y los jueces pueden crear o no derecho.
Desde la perspectiva de la teoría legal, el derecho es un lenguaje que es susceptible de interpretación, de acuerdo con Hart, en la medida en que las normas deben de ser interpretadas porque no son específicamente claras o porque no tienen un contenido preciso. Los jueces deben ejercer una discrecionalidad, es decir, facultad de decisión, por lo que en cierta medida crean derecho. Por otro lado, contrario a lo que plantea Hart, Dworkin sostiene que el derecho es un sistema cerrado y completo, es decir, que es capaz de ofrecer soluciones a cualquier problemática a la que los jueces se enfrenten, ya que cuenta con principios jurídicos, pues considera que el sistema jurídico no solo se conforma con normas, sino también por estos principios. La separación entre el poder legislativo como poder político por excelencia, ejercido por el Parlamento compuesto por los representantes del pueblo y encargado de la creación del derecho, y el poder judicial, un poder puramente técnico, ejercido por jueces profesionales cuya tarea se vota en la aplicación de las leyes dictadas por el poder legislativo, es uno de los puntos centrales de las propuestas de los teóricos para la organización política y jurídica del Estado. Los jueces de cierta forma pueden crear derecho, aunque no de la misma forma que el legislador, sino a través de la interpretación y la aplicación de la ley en casos concretos, lo que puede generar jurisprudencia y en algunos casos expandir o modificar el alcance de las leyes existentes. En algunos casos, al dictar sentencias pueden crear normas individuales para resolver un caso específico, pero estas normas suelen estar vinculadas a la aplicación de la ley y no son de aplicación general. Independientemente de las teorías legales, lo cierto es que hoy en día las Cortes y los tribunales ejercen un papel fundamental en la interpretación del derecho y con ello en el desarrollo de los derechos humanos. Entender el precedente en el marco del sistema constitucional mexicano es relevante si se analiza teniendo en cuenta los recientes cambios de los sistemas constitucionales en los últimos años, como son la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, la cual amplió el sistema constitucional y sentó las bases para que nuestra Constitución comenzara a relacionarse de manera más fluida y efectiva con otros sistemas jurídicos, y la reforma judicial del 2021, que alteró de gran manera la forma en cómo las Cortes, las y los jueces interpretan el derecho y que esencialmente dio paso a la configuración y operación del precedente de nuestro sistema constitucional. Uno de los elementos más importantes de esta última reforma constitucional es la transición en la resolución de los asuntos para pasar del tradicional sistema de tesis a uno apoyado por el sistema de precedentes en el juicio de amparo, en términos del párrafo 12º del numeral 94 de la Constitución. Un precedente en la doctrina constitucional puede versar acerca de cuestiones o análisis de normas constitucionales o convencionales de fuente internacional, al resolver un caso sujeto a la competencia constitucional pura u originaria de la Suprema Corte y con independencia del mecanismo de control que analice los actos, las normas o omisiones desde un punto de vista de la teoría del derecho. El precedente hace referencia a aquellas resoluciones o decisiones previas dotadas de autoridad emitidas por los tribunales. La doctrina constitucional a cargo de la Suprema Corte se apartará del sistema de reiteración de tesis con el cual se tenía que esperar 5 determinaciones en un mismo sentido y ninguna en contrario para formar la jurisprudencia temática, o bien mediante la contradicción de criterios.
Ahora el contexto constitucional configura un discernimiento cualitativo bajo un esquema cuantitativo, es decir, siempre que las razones adoptadas por el Pleno o las Salas se traduzcan en una votación calificada. La determinación será considerada precedente vinculante para integrar la doctrina constitucional en la 11ª época, lo que también ya quedó precisado en los artículos 222 y 223 de la reforma de la Ley de Amparo. Lo anterior significa que a partir de las reformas, nuestro sistema constitucional ya no es un sistema cerrado, sino que ahora es un sistema que dialoga con otras fuentes de derecho y a partir de ese diálogo permite empezar a generar interpretaciones distintas, más novedosas y útiles para solucionar problemas que existen en el marco de nuestra comunidad política. Además de que ya no es un sistema cerrado, es un sistema que se conoce como híbrido, lo cual quiere decir que ya no podemos entenderlo a partir de la distinción entre los modelos del civil law, pero tampoco del common law. Nuestro sistema jurídico es un modelo híbrido precisamente porque adquiere algunas herramientas y características particulares de cada uno de estos sistemas. La reforma de 2021 implicó cambios significativos al interior del Poder Judicial, tales como la reorganización de los tribunales federales, la creación de plenos regionales y la implementación del sistema profesional de carrera judicial. Sin embargo, uno de los aspectos más importantes de la reforma se encuentra en la implementación de la jurisprudencia por precedentes, que introduce en nuestro orden normativo la figura del judicial precedent o precedente vinculante proveniente del derecho británico. El precedente judicial es ahora una facultad exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la cual se pretende dar un mayor margen de actuación a este alto tribunal para la determinación de su jurisprudencia. El precedente judicial se refiere al sistema de producción de criterios jurídicos e interpretación normativa, basado en las resoluciones judiciales, en particular aquellas resoluciones que son consideradas como obligatorias y aplicables por los jueces, es decir, son decisiones dotadas de autoridad, de acuerdo con reglas previas y por un procedimiento especial, lo cual implica también que no todas las resoluciones o sentencias pueden convertirse en precedentes. La teoría de Kelsen explica que los jueces pueden fungir como productores de normas generales no en el sentido formal de legislación, sino mediante el establecimiento de los precedentes o la jurisprudencia, cuando la norma individual establecida con la sentencia no tiene predeterminado su contenido por una norma general producida por legislación o costumbre. Como se mencionó antes, el modelo de creación de jurisprudencia en México, antes de la reforma, contemplaba tres modalidades: por reiteración de criterios, por contradicción de tesis y por sustitución. Las autoridades facultadas para la emisión de jurisprudencia en este modelo eran los tribunales de mayor jerarquía en el país. En primer lugar, la Suprema Corte como cabeza del Poder Judicial, posteriormente los tribunales colegiados de circuito y los plenos de circuito. Las reformas constitucionales de 2011 y 2021 en México, especialmente la reforma en materia de derechos humanos de 2011, introdujeron un sistema híbrido en la protección de los derechos. Este sistema combina la protección constitucional de los derechos humanos con la incorporación de tratados internacionales, generando un bloque de constitucionalidad que establece que los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales con rango constitucional son parte del parámetro de control de constitucionalidad. El sistema de precedentes en México no es un sistema de common law puro,
donde las decisiones judiciales son la principal fuente del derecho, sino que también se combina con la legislación y otros mecanismos de interpretación. Este sistema se conoce como híbrido porque se basa en una combinación de fuentes, incluyendo la Constitución, leyes y jurisprudencia. Uno de los elementos más importantes de la reforma constitucional es la transición en la resolución de los asuntos para pasar del tradicional sistema de tesis a uno apoyado por el sistema de precedentes en el juicio de amparo. En términos del párrafo 12º del numeral 94 de la Constitución, ahora será suficiente la fuerza argumentativa de un solo asunto fallado por mayoría calificada para dotar de obligatoriedad y de seguridad jurídica a los contenidos hermenéuticos que desarrolla la Corte Suprema. Nacerá así la doctrina constitucional mexicana de la 11ª época del Semanario Judicial de la Federación y el derecho constitucional mexicano por precedentes. La doctrina por precedentes permite que toda la estructura del Poder Judicial, sea del foro federal o local, se vea compelida a llevar un seguimiento pulcro de los criterios adoptados tanto por las salas como por el Pleno del Tribunal Constitucional, con independencia de la previsión contenida en el numeral 217 de la Ley de Amparo, aunado a que el sistema de reiteración no desaparece del orden constitucional mexicano, pues los tribunales colegiados de circuito continuarán en su conocimiento, por lo que convergen sistemas de tesis para estos últimos y el sistema de precedentes para el Tribunal Constitucional. En este sistema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina los precedentes de carácter obligatorio para toda la jurisdicción federal. Los tribunales colegiados de circuito pueden también crear precedentes que son obligatorios para los jueces de circuito en su jurisdicción. Los jueces de circuito, a su vez, están obligados a seguir los precedentes establecidos por la Suprema Corte de Justicia y los tribunales colegiados de circuito. Los jueces de distrito están obligados a seguir los precedentes establecidos por la Suprema Corte y los tribunales colegiados de circuito. El impacto positivo que brinda este nuevo sistema es la mayor seguridad jurídica, ya que la jurisprudencia estará construida a través de precedentes que va a proporcionar a los ciudadanos y a las autoridades judiciales un marco de referencia más claro para la interpretación y aplicación del derecho, lo que aumenta la certeza en las decisiones judiciales. Igualdad ante la ley. Al aplicar criterios jurisprudenciales a casos similares, se busca evitar la arbitrariedad y garantizar que las decisiones judiciales sean coherentes y equitativas para todas las personas. Desarrollo del derecho. Los precedentes judiciales permiten a los tribunales adaptar el derecho a las nuevas realidades sociales complejas y cambiantes y a veces suplir las lagunas legales, lo que contribuye al desarrollo dinámico del sistema jurídico. Eficiencia judicial. Al seguir precedentes, los tribunales pueden resolver casos de manera más rápida y eficiente, lo que reduce la carga de trabajo y puede agilizar el acceso a la justicia. Puede tener impactos negativos también, como la rigidez. La aplicación estricta de precedentes puede llevar a soluciones injustas en casos específicos que no se ajusten exactamente al precedente, limitando la capacidad de los tribunales para considerar las particularidades de cada situación. Dificultad de adaptación. En un contexto social en constante cambio, la jurisprudencia puede quedar desfasada y no reflejar las nuevas necesidades y expectativas de la sociedad, lo que puede generar frustración y desconfianza en el sistema judicial. Riesgo de corporativismo. La elaboración de precedentes puede estar influenciada por intereses particulares o por la propia cultura de los operadores jurídicos, lo que puede generar decisiones alejadas de los principios de justicia y equidad. Y el acceso desigual a la justicia.
A pesar de la existencia de precedentes, el acceso a la justicia sigue siendo un desafío en México, especialmente para los sectores más vulnerables de la sociedad, debido a factores como la falta de recursos y la complejidad de los procesos judiciales. Es necesario en el ejercicio de la profesión entender que conocer la ley y las normas establecidas por los códigos en la realidad actual de nuestro país ya no es suficiente. Lo que requiere nuestro modelo constitucional es que se entienda el derecho en acción y en su movimiento a partir de su evolución, como una disciplina que se construye paulatinamente, no solo para solucionar casos concretos, sino para ampliar la garantía de los derechos humanos de las personas y para contribuir al desenvolvimiento y operatividad de nuestro sistema jurídico. Como ya se había mencionado con anterioridad, un precedente es una decisión adoptada por un tribunal dentro de un caso particular que puede y que incluso debe ser aplicado a casos posteriores que resulten análogos o semejantes. La flexibilidad del sistema de precedentes es crucial para garantizar un ejercicio justo y eficiente de la impartición de justicia. Un sistema que permite la adaptación a las circunstancias cambiantes del caso concreto, sin abandonar la coherencia y la seguridad jurídica, puede mejorar significativamente la calidad de las decisiones judiciales. La flexibilidad en el sistema de precedentes se refiere a la capacidad de los tribunales para 1. Distinguir casos. Reconocer que aunque dos casos puedan parecer similares, existen diferencias relevantes que justifican un tratamiento legal distinto. Esto evita la aplicación mecánica del precedente y puede atender a las particularidades de cada situación. 2. Superar precedentes. En ciertos casos, los tribunales pueden apartarse de un precedente establecido si consideran que es injusto, inadecuado o que ya no se ajusta al contexto social actual. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando hay un cambio en la comprensión de los derechos humanos o cuando la norma precedentemente aplicada ha demostrado ser perjudicial. 3. Desarrollar nuevos precedentes. Los tribunales pueden crear nuevos precedentes para resolver casos novedosos o situaciones jurídicas que no han sido previamente abordadas. Esto permite que el derecho evolucione y se adapte a las nuevas realidades sociales, económicas y culturales. Por lo tanto, la aplicación del precedente no supone que el derecho sea estático. Un precedente puede abandonarse o cambiarse, como ya se había mencionado antes, frente al surgimiento de nuevas condiciones políticas, sociales y legales que alteren el contexto de aplicación y operación del derecho. Se deben considerar ciertos elementos. Inciso A. Es importante identificar y conocer los hechos del precedente, los cuales son la plataforma fáctica, es decir, las consideraciones o los elementos de hecho que dan surgimiento a un problema jurídico. A partir de los hechos de cada caso en específico, será posible trazar una posible analogía con casos similares. Inciso B. El siguiente elemento es el de la pregunta o problema jurídico. Este no siempre es el mismo ni se puede formular de la misma manera. Los jueces al momento de decidir un caso pueden plantear y formular una pregunta, un problema jurídico, de manera particular. Sin embargo, tanto los litigantes como las organizaciones y los movimientos sociales también pueden formular un encuadre particular del problema que llegue incluso a ser distinto a aquel que realizan las Cortes. El planteamiento del problema jurídico es crucial para la creación del precedente, pues será un elemento decisivo para identificar si esa misma respuesta está tendiendo a un problema similar en el futuro, es decir, a partir de la manera en cómo la Corte plantea la pregunta que van a resolver, es que nosotros podremos identificar si ese precedente es o no aplicable al caso que se está tratando de resolver o litigar. Inciso C. En tercer lugar, es el de las razones de la decisión. En este punto, es de suma importancia hacer una distinción entre lo que se conoce como ratio decidendi y la obiter dicta.
La primera se refiere a las razones concretas que la Corte utiliza para resolver un problema. El obiter dicta son aquellos razonamientos secundarios y accesorios que contribuyen a la argumentación del tribunal, pero que no necesariamente representan la esencia específica de la decisión. Son elementos que refuerzan la estructura del argumento principal, pero que no forman parte del núcleo mismo de la decisión. Para determinar la ratio decidendi, el tribunal identifica cuál es la razón legal y esencial que justifica la decisión del caso. Esta razón debe ser una norma general y abstracta que pueda aplicarse a futuros casos similares. Inciso D. Por último, se encuentra la resolución en sentido concreto, lo cual consiste en decidir si la Corte concede o niega el amparo, si determina la existencia o no de responsabilidad, etc. La sentencia se redacta incluyendo la ratio decidendi de manera clara y explícita. En casos futuros, otros tribunales deben aplicar la ratio decidendi establecida por el Tribunal Superior como un principio vinculante, siempre que el caso futuro sea similar al caso original. Actualmente, el sistema de precedente judicial en México tiene un papel importante en la construcción de un sistema jurídico más justo y eficiente, pero también presenta desafíos importantes que deben ser abordados para garantizar que la aplicación de la ley sea equitativa y adaptable a las necesidades de la sociedad. Es fundamental que los estudiantes de Derecho y los profesionales del Derecho adquieran un sólido conocimiento del precedente judicial, ya que les permite interpretar y aplicar las leyes de manera consistente y predecible, además de comprender cómo se han resuelto casos similares en el pasado. Esto ayuda a construir una base sólida para la argumentación jurídica y contribuye a la certeza y estabilidad del sistema legal. Fomenta el desarrollo de habilidades analíticas. El estudio del precedente judicial fomenta el análisis crítico de sentencias y fallos, permitiendo a los estudiantes identificar los argumentos clave, las razones de la decisión y las implicaciones para casos futuros. Formación en argumentación jurídica. La familiarización con los conceptos ayuda a los estudiantes a construir argumentos sólidos y persuasivos al respaldar sus posiciones con decisiones judiciales previas. Comprensión del razonamiento legal. El análisis de precedentes judiciales revela cómo los jueces aplican la ley a situaciones específicas, lo que permite a los estudiantes comprender el proceso de razonamiento legal y cómo se construye una argumentación jurídica. Conocimiento del sistema legal. El estudio de precedentes ayuda a los estudiantes a entender la jerarquía de las leyes, la función de los tribunales y la forma en que se desarrollan y cambian las normas legales con el tiempo. Preparación para la práctica profesional. Un buen conocimiento de los precedentes es esencial para el ejercicio de la abogacía, ya que permite a los estudiantes identificar casos relevantes, anticipar resultados y construir argumentos sólidos para sus clientes. Importancia para profesionales del derecho. La seguridad jurídica. El respeto al precedente judicial garantiza la coherencia y la predictibilidad del sistema legal, lo que permite a los profesionales y a la sociedad en general saber a qué atenerse en situaciones similares. Eficiencia en la resolución de conflictos. El conocimiento de precedentes permite a los abogados resolver disputas de manera más eficiente, ya que pueden identificar casos similares, aplicar las normas relevantes y llegar a soluciones más rápidas y efectivas. Mejora la argumentación jurídica. Los precedentes judiciales son una herramienta poderosa en la argumentación jurídica, ya que permiten a los abogados respaldar sus argumentos con decisiones judiciales previas y demostrar la coherencia del sistema legal. Desarrollo profesional continuo. El estudio constante de los precedentes judiciales permite a los profesionales del derecho mantenerse actualizados sobre las tendencias y cambios en la jurisprudencia,
lo que les ayuda a ofrecer un mejor servicio a sus clientes. Participación activa en el desarrollo del derecho. El conocimiento de los precedentes judiciales permite a los profesionales participar activamente en el debate jurídico, influyendo en la interpretación y aplicación de la ley y contribuyendo a su evolución.